a ir añadiendo las demás preguntas para ir avanzando. Ya si quieren pueden ir poniendo. Cosa que para ir avanzando voy a formular la primera. Voy a tratar de interpretar aquí lo que dice. Está en hebreo. Está en hebreo. Allá. Dice así: ¿cuál es el sistema de interpretación antagónico u opuesto al dispensacionalismo y que se fundamenta? Mientras espero el micrófono inalámbrico, vamos a ver con esto. Bien. Sí, ciertamente hay tres posturas escatológicas han estado presentes a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Como es el premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo. Esas tres posturas se han mantenido únicamente como posturas escatológicas. El dispensacionalismo no solo es una postura escatológica, sino más bien es todo un sistema que engloba la escritura completa. Así que, si tuviera que mencionar un sistema precisamente que sea antagónico al dispensacionalismo, como era la pregunta, yo creo que me tendría que dirigir directamente a la teología bíblica. La teología bíblica es precisamente el sistema que enseña la unidad de toda la escritura, que habla de un solo plan de redención de Dios, que parte desde el Edén y concluye no solamente en Cristo, sino además de la nueva creación, ¿no? Que vendría a ser la restauración universal de todas las cosas, que vendría a llevarse a cabo en la venida de Cristo, ¿no? La venida. Entonces creo que ese sería el sistema que podría mencionar, ¿no? Todo lo que corresponde a la teología bíblica. Listo. ¿Algo que aportar pastor? No. Entonces, está claro lo que el hermano Carlos acaba de decir también. A ver, acá va la siguiente pregunta. Sabemos que en la actualidad la iglesia se ha hecho o es vista muy comercial. Entonces, ¿cómo se puede llegar a impactar o hacer que estos errores doctrinales, ya que son universales, ¿qué podemos hacer cuando la iglesia prefiere lo comercial antes que leer, o en este caso quiere impactar, estudiar? ¿Sí se comprendió la pregunta? De nuevo, sabemos que en la actualidad la iglesia se ha hecho o es vista muy comercial. Entonces, pregunta, ¿cómo se puede llegar a impactar o hacer que estos errores doctrinales, ya que son universales, dice, y después dice, ¿qué podemos hacer cuando la iglesia prefiere lo comercial antes que leer? Hay dos preguntas ahí. Yo no lo entiendo mucho cuando dice comercial. ¿A qué se refiere comercial? ¿Qué es? ¿Cuál es el? Yo me imagino que se prefiere lo que es despreciar o más que toda la teología de la prosperidad o algo así. Yo creo que en esos tiempos son los tiempos similares a los tiempos de la Reforma Protestante. La Iglesia desviándose de los principios bíblicos. Creo que la Iglesia necesita una nueva reforma. ¿Retornar a qué? A la palabra de Dios. Y eso creo que sería la mejor actitud que debemos tener todo el pueblo de Dios. Claro. Acá va otra. Dice, que este es más visual. ¿La gran tribulación será antes o después de la venida de Cristo? Bien. Esas eran las preguntas esperadas, ¿no? La gran tribulación sucederá antes
o después de la venida de Jesucristo? Para poder responder esto, primero tendríamos que entender qué es la venida de Jesucristo o a qué se refiere con la venida de Jesucristo. Por ejemplo, si nos vamos a las citas acerca de Mateo 24, ¿no? Cuando los discípulos le preguntan a Jesús qué señales habrán de su venida y acerca del fin, mayormente los cristianos, cuando tratan de interpretarlo, solamente leen Mateo 24 y nada más. Pero si prestamos atención y leemos desde el capítulo 21 en adelante, vamos a ver que hay un mensaje sucesivo. Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, ¿sí? Todos lo reciben con algarabía, esperando que ya Jesús por fin va a derrocar al sistema romano. Pero lo que hace Jesús es ir directamente al templo, botar a los cambistas, a los que vendían los animales, limpiar el templo y luego se va. ¿Qué pasó aquí? Y al día siguiente lo primero que hace el Señor es maldecir una higuera, que es símbolo de la nación de Israel, ¿no? Maldice la higuera, esta higuera se seca, todos se quedan asustados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Pero Jesús lo que hace públicamente es maldecir a la nación de Israel y comienza a decirle: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces te quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos, pero tú no quisiste. Ahora serás desolada. Y luego como que los discípulos comienzan, ¿no? ¿Qué pasa? Jesús está maldiciendo a Israel. Mira, mira, Señor, estos templos, este templo grande, fuerte, es magnífico. Y Jesús, ¿qué le responde? No va a quedar piedra sobre piedra sin que sea derribada. Y luego los discípulos recién le preguntan: ¿cuáles van a ser las señales para que todo esto suceda? Entonces, cuando Jesús está hablando acerca de aquella tribulación, que nunca más iba a haber algo tan fuerte como esa, estaba refiriéndose a la destrucción de Israel, más específicamente del templo de Jerusalén, que terminaría con la era judía y la era de los sacrificios, porque sin templo no hay sacrificios, y además que cuando quemaron el templo también quemaron los registros sacerdotales, así que no había quien ofrezca el sacrificio. Esa era la abominación desoladora de la que hablaba Daniel, que profetizaba Jesucristo. Esa es la gran tribulación. Así que si se refieren a la venida de Jesucristo en juicio, sucedió en el 70 después de Cristo. Si se refieren a la venida en gloria de Cristo, en el momento donde seremos arrebatados, como dice Pablo, y vamos a ser transformados, ese momento va a suceder al final de esta era que estamos viviendo, donde van a ser restauradas todas las cosas y nosotros estaremos con Él para siempre. Así que si la pregunta es si Cristo viene después de la tribulación, definitivamente sí, porque la gran tribulación que se anunciaba se cumplió en el 70 después de Cristo. Luego, la iglesia durante todo este tiempo ha sido atribulada en muchas maneras, como dice Pablo, como dice Santiago. Debemos tenernos dignos cuando pasemos por diversas pruebas o tribulaciones. Para esto hemos sido nosotros puestos en esta tierra, para ser atribulados, pero nunca va a suceder una tribulación como sucedió para la nación de Israel en el 70. Amén. Así que los que estaban convencidos acerca de que la tribulación, la gran tribulación, no es para la iglesia, sí, está bien, no es para la iglesia, pero no es porque tú vayas a salir raptado antes, sino porque ya sucedió. Listo. Quisiera contar algo. Mucho se habla de la venida del Señor y de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia acostumbramos a decir su final venida, porque queremos que Cristo cada domingo viene. Cristo como Rey es el que te convoca a su pueblo a escuchar su palabra. Amén. Muy claro. Ahora, otra pregunta acerca del tema. ¿En qué afecta la enseñanza del rapto secreto a la iglesia? Como no tiene aquí, está... Le vamos a responder por parte. ¿En qué afecta? Bueno,
nosotros acostumbramos a decir un término que es el pesimilenialismo, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? La mayoría de personas que creen respecto al rapto se crean una idea egoísta, ¿no? De que se tienen que salvar ellos nada más, y aunque esto no lo digan públicamente en la iglesia, en la vida práctica es así, y lo digo por experiencia. Cada vez que viajaba desde Virú para Trujillo para estudiar, siempre oraba en el carro por si algo me pasara, o antes de dormir por si esa noche era el rapto, pensando que al final si es el rapto y no estoy preparado, me voy a quedar, y ya saben todo listo. Esto de aquí te afecta en tu vida personal, te afecta en tu vida misionera. ¿Por qué? Porque sabes que aunque te esfuerces, todo termina en fracaso. Esto te lleva a estar pendiente de las noticias, que si comienza todo a volverse un caos, tú lo deseas más. Que todo ya termine, que todo, porque así va a venir el Señor, va a ser el rapto y me voy a ir. Y esto realmente te afecta en la vida práctica, porque no cumples la gran comisión como el Señor te ha mandado, porque piensas que todo se va a acabar. Oye, ¿por qué no vamos a redimir las esferas? Vamos a redimir la educación, vamos a redimir la cultura. ¿Pero para qué? Si ya va a venir el rapto. Oye, mira, estamos dañando el medio ambiente, pero al final todo esto va a ser destruido, dice. Este cielo y esta tierra va a ser destruida. Realmente esta enseñanza afecta en la vida práctica de los creyentes, porque no creen sinceramente en la soberanía de Dios, que puede redimir todas las cosas como Él mismo lo ha demostrado. Cuando la iglesia fue perseguida en los primeros siglos y terminó todo el gobierno romano convirtiéndose al cristianismo, como lo demostró en la Reforma Protestante, cuando todo estaba vendido a los sistemas romanos corruptos también, y se redimió nuevamente la cultura por medio de la Reforma, y el Señor puede seguir haciéndolo siempre a través de la iglesia. Yo creo que la humanidad siempre especula y vive de especulaciones, ¿verdad? La Biblia dice que ni el día, ni la hora, ni el mismo Señor sabe así cuándo regresa. ¿Por qué? Porque está bajo las órdenes de Dios el Padre. Entonces, a veces nosotros le hacemos el plan a Dios, le ponemos el horario, ¿verdad? Han habido muchos casos de fracasos de iglesias en Estados Unidos, cuando ellos todos encerrados se incendiaron, ¿recuerdan? Después en Corea, en el mes de octubre, ya venía el Señor, vendieron todas sus propiedades. ¿Qué se decía al año 2000? El año 2000 el Señor venía. Claro que venía, viene todos los domingos, ¿verdad? El Señor está aquí hoy día también. Pero no especulemos de esa manera literal, ¿no? Entonces entendamos que en la soberanía de Dios, Él, así en su soberana voluntad, se ha dignado no decirnos cuándo viene. Pero ¿saben qué? No por eso debemos dormirnos en nuestros laureles. Cada día debemos vivir como si fuera el último. Amén. Evidencias, creo, a los frutos lo tenemos en la Biblia claro para todos, ¿verdad? Ahora, dice, cada vez la pregunta que haya respondido acerca de la escatología optimista y la diferencia de la pesimista, lo acaban de responder, hermano, ¿verdad? ¿Qué afecta? Ahora, dice, de las diferentes posturas escatológicas, ¿cuál es la más verdadera o la que se acerca a la escritura? Es bastante difícil cuando alguien quiere una verdad absoluta, ¿no? Tratar de decirle, este es el sistema, prefiero considerar las mismas enseñanzas que el pastor Sam Waldron, ¿no?
En la serie que les comentaba el día de ayer que tiene en YouTube acerca de la historia de la escatología a través de la iglesia, ha habido varias posturas a lo largo de la historia. Premilenialismo histórico, luego el amilenialismo desde siglo V hasta la Reforma, luego postmilenialismo con los puritanos, modificaciones de estas mismas posturas, y creo que nosotros debemos realmente estar convencidos de la posición que tenemos cada uno, siempre y cuando esté basado en las Escrituras. Algo que sí vamos a tener que siempre hacer una protesta es respecto al tema del dispensacionalismo clásico, ¿no? Aquel que ya comienza a desviar las doctrinas básicas como son la salvación por gracia, a enseñar el hecho de que una persona en diferentes dispensaciones podía salvarse por sus obras. Entonces, no voy a decir que el amilenialismo es mucho más correcto que el postmilenialismo, o que el postmilenialismo es mucho más completo o más optimista que el premilenialismo histórico, no. Pero sí voy a decir que deben estar convencidos de la posición que ustedes tengan. La mía particularmente, sí puedo decir que soy amilenial positivo, ¿no? Porque también hay amileniales negativos que están esperando también la persecución de finales, ¿no? Y respecto a si ya se cumplieron o no las profecías, tenemos una posición preterista ortodoxo, ¿no? Creyendo de que la mayoría de las profecías han sido cumplidas y estamos esperando el retorno de Cristo en la venida final, ¿no? Para que sean restauradas todas las cosas. Acá hay otra pregunta, dice: ¿es cierto que antes que Jesús venga todos los muertos estaban en un mismo lugar, y cuando Jesús resucitó los separó y llevó a los justos recién al cielo? Todos los muertos están en el cementerio. Hay que entender en qué sentido habla de muerte, ¿no? Muerte espiritual, muerte física. Entonces, en el sentido espiritual, hay muertos que están definitivamente, en el sentido espiritual, muertos están condenados. Ellos son los que van a ir al infierno. Y hay los muertos que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo. Ellos no tienen la muerte espiritual. Ellos tienen, a pesar de estar muertos, tienen vida eterna. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús a uno de los ladrones que estuvo a su costado, cuando él, en el segundo último de morir, se arrepintió y le pidió al Señor que se acuerde de él. ¿Qué le dijo? Cuando estés en tu reino, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, los que mueren en Cristo, ¿dónde están? En Cristo, en el paraíso, con el Señor. Y los que mueren sin Cristo están bien muertos, ¿verdad? Están en el Seol, gozando de la tribulación. Claro, ¿verdad? ¿Quedó claro? Ya. Ahora dice así otra pregunta: si la iglesia en América Latina ya no debe esperar el rapto y el fin de todas las cosas, ¿cuál debe ser su cosmovisión realmente? No solo la iglesia de América Latina, la iglesia de todo el mundo. Bueno, ¿cuál debería ser nuestra cosmovisión? Salir a conquistar las naciones, pero no peleando contra el león de la quebrada el príncipe de la quebrada de León, sino más bien por medio del Evangelio. Amén. La iglesia va a prevalecer y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, por medio del Evangelio, podemos salir a conquistar las naciones para Cristo. Al final es Cristo mismo el que las gana por medio de nosotros, ¿no? Pero es a través de la iglesia. Lutero
a pesar de que él no era tan acertado en su tema acerca del anticristo, ya que él decía es el Papa y punto, y él esperaba también un inminente retorno de Cristo por su tiempo, por el ambiente que se vivía en ese siglo. Él mismo decía: aunque el Señor viniera esta noche, yo seguiré plantando manzanos. Y un manzano no crece en un día, no crece en un mes, ¿no? Tarda un buen tiempo. Entonces él estaba diciendo: aunque el Señor viniera hoy mismo, me va a encontrar trabajando. Entonces esa es la perspectiva que toda la iglesia en el mundo entero debe tener. Que aunque el Señor viniera esta misma noche, nos debe encontrar trabajando. Y si no viene hoy, si viene de acá 2000 años más, de igual manera, hasta el último día que estemos en esta tierra con vida física, tenemos que seguir trabajando. Hermanos, recuerden que Dios llama a los que están trabajando, no llama a los ociosos, por si acaso. Por eso estamos trabajando en el reino del Señor como si fuera el último día. Recuerden cuando llamó a David. ¿Dónde estaba David? Trabajando, estaba pastoreando las ovejas. ¿Dónde estaba José? Estaba pastoreando. ¿Dónde estaba Moisés? Entonces, jóvenes, hay mucho que hacer, dijo César Vallejo, ¿no? Para la obra del Señor, para la gloria de Dios. Acá hay una pregunta que quiere aplicación, porque dice, acá hay una pregunta que quiere aplicación porque dice así: me enseñaron que la imposición de la marca del 666, la gran tribulación, la guerra de Armagedón y la caída de las estrellas era en la gran tribulación. ¿Qué aplicación me dan a esto? ¿Qué explicación? Justo el grupo de Santa María, el grupo que es mi grupo de comunión, en el stand que nosotros tenemos, en la parte de abajo le pusimos en qué pensaba Juan. Porque para poder entender el Apocalipsis, no basta con solamente leerlo y tratar de interpretarlo a nuestro contexto, sino tenemos que ir directamente a la mente de Juan. ¿Qué es lo que él pensaba? ¿Qué es lo que él estaba viviendo? ¿Qué significaba cada una de las palabras que él decía para el contexto judío? Por ejemplo, cuando hablamos de la marca de la bestia, si nos vamos hasta Éxodo capítulo 13, el Señor les había dado un memorial a los judíos que estaban, los israelitas que estaban saliendo de Egipto. Les dijo que recuerden las obras que el Señor estaba haciendo por ellos al sacarlos de la esclavitud, y esto les sería como una marca en la mano y en la frente. El Señor les estaba diciendo que recuerden esto con sus actos y con sus pensamientos, que obren para el Señor. De manera que la marca de la bestia, cuando dice un sello en la mano derecha o en la frente, es precisamente el acto contrario a lo que el Señor ordenaba en Éxodo capítulo 13. La marca de la bestia no es un sello como un sello postal, tampoco es un chip ni una tarjeta de crédito, no es nada de eso. Es un tatuaje del 666, no es nada de eso, sino más bien es la marca que tiene todo ser humano que no está en Cristo. Por naturaleza, todos son contrarios a Cristo, se oponen a Cristo, o sea, encajan perfectamente con el ser un anticristo también, ¿no? Y por lo cual tienen ese sello que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, la guerra del Armagedón. La guerra del Armagedón. Para empezar, Armagedón no existe, porque Armagedón significa el monte Megiddo, y Megiddo no es un monte, es un valle. Sin embargo, cerca de este valle llamado Megiddo está un monte llamado el Monte Carmelo. ¿Qué pasaron en estos lugares? En el Monte Carmelo, Elías
con los profetas de Baal, en Megiddo, las guerras de Josué, las guerras de donde murió Josías, ¿no? Constantemente significa las guerras donde el Señor cumple su voluntad contra sus enemigos. Entonces, esa guerra, si ustedes quisieran espiritualmente situar esa guerra donde el Señor derrota a sus enemigos, también nos dirige hasta el 70 después de Cristo, donde el Señor desata su ira contra la esposa infiel, contra la Babilonia, madre de las rameras, contra Jerusalén. Así que esto no va a suceder. Sí, si quieres pensar en que la Armagedón va a ser en la gran tribulación, claro, en la gran tribulación que ya pasó en el 70 después de Cristo. No es futuro. Claro, ¿verdad? Ahora, como última pregunta, de esta para final. ¿Cómo se entrelaza el arrebatamiento, la venida en gloria de Cristo y el juicio final? Sin bombardeo. Bien. Si ciertamente nosotros no creemos en un rapto secreto, sí creemos en lo que dice Tesalonicenses, ¿no? Que seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Amén. Pero ese mismo capítulo que habla del arrebatamiento se refiere a la venida de Cristo, a la final venida, ¿no? Cuando el Señor retorne, como también dice 1 Corintios 15, todas las cosas van a suceder a su debido orden. Primero, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. No hay ningún otro espacio intermedio. Cuando Cristo venga, ese mismo momento va a ser el arrebatamiento y también va a ser el juicio final. No hay más tiempo entre cada uno de esos eventos. Listo, esa fue la sección de preguntas y respuestas. Se han despejado las dudas. Ahora vamos a pasar al sorteo que es del libro que se había prometido. Y la gran Jerusalén, que habla de la época que habla el reino militar en la tierra o no. Jesús va a gobernar la iglesia. Cuando yo hablaba del reino eterno del Señor, es un reino no de 1000 años, es eterno. Y el Señor está reinando ya. El reino del Señor está manifiesto ya, y hablamos del ya, pero todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque todavía no viene Jesús en su final venida, pero su reino ya está establecido. ¿Y dónde está ese reino? En la iglesia, en nosotros. O sea, para mí no hay milenio. Por eso nos llamamos amileniales. Claro. Ojo, no hay milenio físico, ni literal, exacto. Para nosotros, como ha dicho el pastor, es un reino eterno que ya lo estamos gozando. Muchas veces nos preguntamos, pero si ya estamos en el reino, ya estamos, ¿por qué nosotros seguimos siendo tribulados? ¿Por qué seguimos pasando todas estas cosas? Y una de las respuestas típicas que a veces le doy a los chicos es que el problema somos nosotros. El problema no es Dios. De hecho, nosotros ya estamos disfrutando el cielo, porque el cielo es la presencia misma de Dios. No es un lugar etéreo, es la presencia misma de Dios. El problema somos nosotros. Como diría Pablo en sus palabras, ¿quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? Cuando venga Cristo en su final venida, entonces nos librará de este cuerpo de muerte ya, ¿no? Estaremos en cuerpos glorificados y podemos disfrutar ya completamente de la plenitud de Dios. El cielo con la iglesia es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Amén. Amén. A ver, hermano, Tengo una pregunta. El hermano decía acerca de que viene el rapto y después ya no va a haber nada, viene el juicio de Dios, ¿verdad? Y
Ya, pero la Biblia dice que el Señor Jesús quedará en las nubes, ¿verdad? Y que la iglesia será arrebatada, porque Él no pisará en la tierra, sino que en las nubes esperará. Ahora, ¿qué pasará cuando la Biblia dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá? ¿Se refiere a que el mismo enemigo juntará los ejércitos? ¿Cómo El Cordero ya venció, ¿no? Sí. No hay necesidad de pelear con el Cordero. Jesús viene, Él viene a juzgar y simplemente a separar su iglesia. Dice a separar las ovejas de los cabritos. Él viene a ejecutar, nada más. Porque ya vino, Él vino a establecer su reino y vino a decirte que si tú crees en Él, vas a estar con las ovejas. Si no crees, no hay pelea con el Cordero ya, para mí. A ver, ¿listo? Ahora sí, vamos al... Sí, Manu, vale. De verdad, es una bendición que en nuestra ciudad hayan hombres que se dedican al estudio responsable de la palabra del Señor. Amén, así que de verdad sí se merecen un elogio de parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora sí, vamos a hacer toda la primera porque ya es tarde, ¿ya? Así que salga. No, nada. El tercero. Listo. A ver. Atentos. Atentos a su número. Falta. Siempre. A ver. Sí. No. Ellos ya tenemos un duplicado del ticket. Es el duplicado. Ya tenemos el 7. El 7. Número perfecto. 7, 4, 7, 4. 8. 7, 4, 8. 7, 4, 8. Se enfoca el rápido, se enfoca el A rápido. la 1, a la 2, a la 3. 7, 3, 4. 7, 3, 4. A la 1, a la 2. Más. Chocolatea Para que no digan que se está haciendo que vean que hay drama. La notaria. Listo. 7, 5, 8. Pastor Carlos, ¿usted le entrega el libro? la notaria. Indicación por parte de Cuidado. Sí. Entrégale. Hago entrega. Bravo. Pastor, unas palabras últimas. Como despedida. Bueno, gracias a todos hermanos porque han sido 2 días espectaculares, ¿no? Hemos estado aprendiendo todos juntos acerca de las doctrinas que a veces han sido, como hemos visto, tan torcidas, doctrinas del fin del mundo, pero creo que al margen de las posturas, al margen de las opiniones, nos hemos ajustado a las escrituras, hemos encontrado, creo, un factor común, ¿no? Que todos creemos en la venida gloriosa y triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar para terminar.